Gracias, señor presidente. Yo voy a ser breve en estos minutos que tengo a los efectos de enfatizar algo que efectivamente vino modificado de la Cámara de Senadores y que tiene que ver con esta situación de retirarle recursos al Instituto de Colonización para constituir un incierto fideicomiso destinado a los asentamientos. Y esto fundamentalmente, señor presidente, porque enfocar el abordaje de los asentamientos como una cuestión estrictamente de viviendas, en donde la producción de más viviendas, aumentar el stock sin definir además ni dónde, ni cómo, ni para quiénes, fuera la solución. Eso no muestra más que un desconocimiento de la complejidad de la realidad de los asentamientos irregulares en el país. Creer que si porque tengo 50.000 familias viviendo en asentamientos, construyo 50.000 viviendas y lo resuelvo, eso es desconocer profundamente la realidad de los asentamientos irregulares. Como principio general, señor presidente, la política de vivienda y la política de construcción de ciudad y ciudadanía, que es en definitiva la política que abarca los asentamientos porque es garantizar en la inversión en infraestructura, en equipamiento, en la coordinación y en la articulación de otras políticas públicas, generar las garantías y los derechos del uso y goce de los bienes y servicios que la ciudad brinda, eso siempre necesita recursos presupuestales y extrapresupuestales, eso sin duda. Pero este camino por el que se está transitando no es el de la solución a los asentamientos. Es más, se le destina a un incierto fideicomiso porque no se tuvieron datos relevantes de cómo funcionaría, menos recursos que los que efectivamente se recortaron en lo que va de este periodo de gobierno. Es más, y lo hemos dicho una y otra vez, y lo dice la realidad, se han enlentecido las obras y hay otras que no se han ejecutado. Se lo preguntamos además a la nueva Dirección de Integración Social y Urbana, cuyo cometido es articular aspectos de intervención social entre el Plan Nacional de Realojos, el Plan Juntos y el Programa de Mejoramiento de Barrios. Y no hubo respuesta. No hay ni siquiera proyectos nuevos iniciados. Porque acá, además de pretender dar solamente una señal, si efectivamente hay voluntad de resolver estas situaciones y de abordarlas, ya hay que estar trabajando en esto, porque lleva muchísimo tiempo. No es construir vivienda. Eso es una parte de la problemática. Hay que claramente saber dónde, en qué condiciones generar la tierra, dotarla de infraestructura, hay que hacer realojos. Esta es la realidad cuando se trabaja en el marco de estos programas. Muchos de los que están aquí, que fueron intendentes, saben de esta complejidad. Y saben que cuando uno empieza a trabajar, además, la realidad es mucho más rica y logra zafarse de las definiciones de la política y de los programas y de los proyectos que la van acercando a la intervención concreta. Porque cuando se llega, incluso hay familias que no quieren salir de donde está. Yo veo o pienso en Rivera cuando se hicieron las primeras experiencias atando la política de intervención en asentamientos con la política de vivienda y con la política vinculada a la generación de empleo, al desarrollo industrial, cuando se empezaron a construir las primeras viviendas de madera, había familias de Cañada Mandubí que aún estando sobre la cañada no querían trasladarse. Solamente ir a ver la experiencia, ser parte de la misma, logró transitar la posibilidad de esa relocalización y poder mejorar a quienes allí quedaban. Estas son cuestiones reales. O efectivamente poder dotar de todas las infraestructuras, cuando no depende solamente del Ministerio de Vivienda, hay que dialogar con OCE, y OCE no necesariamente tiene capacidad en las redes para sostener la conexión de más familias, que además no deben ser solo del asentamiento, porque el asentamiento está siempre inserto en un área precarizada. Esa es la característica que tienen en nuestro país.
Y ahí hay que generar otra inversión y encontrar otros mecanismos. Eso para hablar de cuestiones reales, porque no se trata solamente de construir viviendas. Reitero, eso es desconocer la realidad bien compleja de este fenómeno. Y para este fideicomiso, que eventualmente se constituya, porque bien lo señalaba la diputada Díaz, ya en la ley de presupuesto se aprobó uno dirigido a otros sectores de población en esa diversidad de programas que dan continuidad a los últimos planes quinquenales y todavía no se ha podido poner en marcha. Ni una sola licitación se ha hecho hasta el momento. Ni una. Ni para población activa, ni para jubilados, ni tampoco realojos, ni tampoco autoconstrucción en terreno propio. Y en ese marco vamos a esta señal de una nueva estructura fiduciaria con endeudamiento público sin saber ni a quiénes, ni cómo, ni dónde, ni bajo qué características, porque además requeriría necesariamente el abordaje y la complementación, como bien lo decía el diputado Valdomir, de educación, de salud, de trabajo, del abordaje con jóvenes, del trabajo a nivel del estímulo de la convivencia a través del deporte y de los espacios públicos, y esos son recursos de otros organismos, por definición además, porque en este fideicomiso no se modifican las líneas programáticas. Y eso requiere recursos. Y preguntados todos esos organismos, no tenían previsto recursos para eso, ni siquiera acuerdos aún firmados. Pero esta política de asentamiento general, que no discutimos, por supuesto que no fue suficiente. Lo primero que se hizo fue saber cuántos eran en el 2005 para despejar las dudas. Efectivamente se disminuyó, no suficiente. Un 8% menos subieron en el primer periodo y eso bajó después a un 1,5%, porque se requieren muchísimos recursos, pero además de los recursos, la complejidad de la intervención. Entonces, acá no hay efectivamente nada que indique la voluntad de transformar estas realidades. Es más, se ha dicho que se fracasó por parte del Frente Amplio. Seguramente en algunas cosas sí se fracasó, pero ¿sabe qué, señor presidente? En este marco y con estos recursos que se están planteando, si el fracaso tiene que ver con medir el tiempo o tiene que ver con la cantidad de asentamientos que se logran intervenir, a pesar de los números objetivos, que no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, y buena parte de las intendencias que no son del Frente Amplio, y no lo eran a lo largo de estos 15 años, si fuera eso, el tiempo y la cantidad de asentamientos por intervenir, yo lamentablemente tengo que decir que este gobierno está fracasando. Y no solamente eso. Va a seguir fracasando y va a ser seguramente en la historia de las últimas décadas del país quien menos haga para revertir la situación de vida de estas familias. Porque en 18 meses aún no ha habido un solo avance en línea con la posibilidad de abarcar a más familias y a más territorios. Al contrario, esto está paralizado. Y en la gestión y en la ejecución de las políticas públicas, el tiempo importa y mucho. Entonces, se está perdiendo un tiempo hermoso, vital para la gente y para su calidad de vida en el medio de una crisis económica como la que tenemos, por competir con lo que el Frente Amplio pudo hacer mal, más o menos, o bien. Y ahí la gente lo sigue esperando con sus promesas de campaña. Gracias, señor presidente.